cae sobre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Es nuestra fe una mera fachada de buenas costumbres o un fuego que transforma las relaciones desde la raíz? Las lecturas que hoy nos propone la Conferencia Episcopal Española, 11 de junio del 2026, nos confrontan con la radicalidad del reino. En los Hechos de los Apóstoles, la comunidad de Antioquía nos muestra la belleza de una iglesia dócil al Espíritu Santo, donde por primera vez somos llamados cristianos. Sin embargo, en el Sermón de la Montaña, Jesucristo eleva la exigencia. No basta con no matar. La ira, el desprecio en las redes sociales o el rencor guardado nos separan de su altar. El amor, que es Dios, exige purificar el corazón y reconciliarnos con el hermano antes de presentar nuestra ofrenda. Bienvenidos a este espacio diseñado para que la palabra de Dios no pase de largo por nuestras cabezas, sino que descienda como un bisturí amoroso hasta lo más profundo de nuestra alma. Vivimos en pleno 2026, con hiperconectividad y paradójicamente una alarmante fragilidad en nuestros vínculos humanos. Somos capaces de enviar un mensaje a la otra punta del planeta en un segundo, pero nos cuesta horrores cruzar el pasillo de casa o levantar el teléfono para pedir perdón a quien hemos herido o distanciado. La liturgia de hoy nos plantea un espejo directo y sin filtro. El cristianismo no es un calmante ético para sentirnos buenas personas porque cumplamos unos mínimos legales. El Papa Benedicto XVI nos recordaba en sus encíclicas que la fe cristiana no es el resultado de una decisión ética o una gran idea, sino el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a nuestra vida y con ello una orientación decisiva en el ser. Ser cristiano, por tanto, significa dejarse radiografiar por el amor que es Dios. Hoy, la Iglesia nos invita a transitar desde la región de la apariencia externa hacia la mística de la comunión verdadera. La primera lectura viene del libro de los Hechos de los Apóstoles y nos dice: Llegó la noticia a oídas de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: Apartadme al Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. El salmo de hoy viene del Salmo 97. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia, su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te meta en la cárcel. En verdad te digo, que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos traslada a uno de los momentos más luminosos y vibrantes de la Iglesia primitiva: la fundación y expansión de la comunidad de Antioquía. Tras la persecución en Jerusalén, la palabra de Dios empieza a desbordar las fronteras del judaísmo. Al llegar la noticia de que los paganos están abrazando la fe, la Iglesia Madre envía a Bernabé. El texto de la Conferencia Episcopal Española destaca una descripción que es un auténtico programa de vida. Bernabé, al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Todo un programa de vida. Desde la perspectiva exegética, la Biblia comentada por los profesores de Salamanca subraya que Bernabé posee el discernimiento espiritual necesario para reconocer la huella divina, allí donde otros solo verían irregularidades o peligros culturales. Bernabé no llega con sospechas ni con rigideces burocráticas, llega con la alegría del Evangelio. Al ver que una multitud considerable se adhiere al Señor, comprende que la misión le supera y sale hacia Tarso en busca de Saulo. Durante todo un año trabajan codo con codo, y aquí aparece ese hito histórico que define nuestra identidad. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. No se llamaron a sí mismos así, fueron los paganos quienes les pusieron ese nombre porque veían que sus vidas, sus palabras y su forma de amarse eran un reflejo viviente de Cristo, del ungido. La segunda parte del texto nos introduce en el corazón litúrgico y misionero de Antioquía. Nos encontramos ante una iglesia diversa, donde conviven profetas y maestros de distintos orígenes: Bernabé, Simeón el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con el tirano Herodes, y Saulo. En esa maravillosa diversidad hay una unidad total garantizada por la oración. Un día que estaban celebrando el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado.
La palabra griega para celebrando el culto es leiturgouton, de donde proviene nuestra palabra liturgia. La teología mística de San Ignacio de Loyola conecta perfectamente con esta escena a través del discernimiento espiritual. La comunidad de Antioquía está en un estado de indiferencia santa, desapegada de sus propios planes, atenta únicamente a los movimientos del Espíritu. El Espíritu Santo no habla en medio del ruido egocéntrico, sino en el espacio sagrado del ayuno y la liturgia comunitaria. La respuesta de la Iglesia es la obediencia inmediata. Después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. ¡Qué evento tan extraordinario para nuestras comunidades y familias de hoy! En pleno 2026 caemos con frecuencia en el activismo estéril. Diseñamos planes pastorales y estrategias humanas perfectas, pero a menudo olvidamos ponernos de rodillas, ayunar de nuestro orgullo y escuchar qué quiere el Espíritu Santo. Antioquía nos enseña que la fecundidad misionera no nace del voluntarismo, sino de la sobreabundancia de la gracia cultivada en la oración y los sacramentos. El Salmo 97 es un estallido de alabanza que sintoniza con la alegría de la primera lectura. El estribillo canta con fuerza: el Señor revela a las naciones su justicia. Esta justicia no debe entenderse en términos de castigo o de tribunales humanos, sino como la fidelidad salvífica de Dios, que cumple su promesa y derrama su misericordia no solo sobre Israel, sino sobre todos los confines de la tierra, tal como Bernabé lo contempló en Antioquía. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. El salmista nos está invitando a cantar un cántico nuevo. En la tradición patrística, especialmente en los comentarios de los doctores de la Iglesia, el cántico nuevo no es simplemente una melodía recién compuesta, sino la alabanza que brota de un hombre nuevo, de aquel que ha sido regenerado por la gracia y despojado del egoísmo del hombre viejo. La invitación final es cósmica y festiva. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad, tañed la cítara para el Señor. Cuando descubrimos que el lote de nuestra vida está en manos de un Dios fiel, bueno, la existencia entera se convierte en una sintonía de gratitud. El cristiano no puede ser un profeta de calamidades. Su vida debe ser un clarín que anuncie que la victoria del amor ya ha sido ganada. Llegamos al Evangelio, que es el texto central de esta meditación. El Evangelio según San Mateo, estamos en su capítulo 5, plenamente inmerso en el Sermón de la Montaña. Jesús toma la palabra y pronuncia una frase que debió caer como una bomba en el auditorio. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para el judío de la época, los escribas y los fariseos eran la cumbre de la perfección moral. Cumplían los 613 preceptos de la ley, diezmaban hasta las plantas más insignificantes y ayunaban rigurosamente. ¿Cómo era posible exigir una justicia superior a la de ellos? La exégesis patrística, condensada magistralmente por San Juan Crisóstomo en su Catena Áurea, nos da la clave. La justicia de los fariseos fracasaba porque era puramente epidérmica, un ejercicio de autorreferencialidad y de vanidad enfocado al cumplimiento externo. Buscaban la aprobación de los hombres. Jesús, en cambio, viene a inaugurar la justicia del corazón, aquella que no se contenta con la ausencia del pecado externo, sino que exige la pureza de las intenciones íntimas. Jesús lo ejemplifica reinterpretando el 5.º mandamiento. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. El maestro desciende a la raíz del pecado. El asesinato físico es solo el fruto podrido
de un árbol que comenzó a cultivarse mucho antes en el corazón, en la ira consentida, en el desprecio verbal, en el juicio implacable. En el texto original griego, Jesús utiliza una gradación de insultos que denotan la gravedad del pecado contra la comunión. Llamar a alguien imbécil, racá, vacío de cabeza, o llamarle necio, renegado, carente de valor moral. El uso de la palabra Gehenna, el vertedero donde se quemaba la basura a las afueras de Jerusalén, es una advertencia de que romper la caridad con el hermano destruye nuestra propia alma, arrojándola al fuego de la autodestrucción espiritual. Para evitar cualquier desvío legalista, Jesús introduce un criterio litúrgico y espiritual que estremece. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con él. ¡Qué revolución teológica! Para la mentalidad religiosa común, el culto a Dios está por encima de todo. Sin embargo, ahora Jesús invierte las prioridades aparentes. Dios rechaza el culto exterior si está presente enmascarar una fractura en la caridad fraternal. El altar de piedra pierde su sentido si el altar viviente del hermano está pisoteado. Fijaos que aquí dice que si tu hermano tiene algo contra ti, no si esta causa sea justa o no. Si tu hermano tiene algo contra ti, aunque sea injusta según tu juicio, debes ponerte bien con él. El gran místico español San Juan de la Cruz expresaba en sus máximas una verdad que ilumina este pasaje. Al atardecer de la vida te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Dios es amor y por lo tanto no puede ser adorado con un corazón lleno de resentimiento, lleno de amargura, lleno de desprecio. Sería una mentira. Traigamos esto con fuerza a nuestra vida en el año 2026. Es sumamente fácil caer en una cierta especie de esquizofrenia espiritual que utilizaban los fariseos. Podemos ser cristianos asiduos incluso a la misa diaria, comprometidos con la ortodoxia doctrinal, colaboradores generosos en nuestras parroquias, pero al mismo tiempo mantener guerras frías en el seno familiar. Podemos ser de los que comulgan con reverencia los domingos, pero los lunes destruimos la reputación de un compañero de trabajo con comentarios afilados o sembramos odio, polarización y desprecio detrás de una pantalla en las redes sociales, insultando a quienes piensan diferente. Jesús nos dice hoy que cada vez que bloqueamos a alguien con desprecio, cada vez que lo etiquetamos como necio o incompetente, estamos cometiendo un homicidio silencioso en nuestro corazón. Evitar el juicio a los demás no implica evitar juicio total, es decir, nosotros debemos aborrecer el pecado y juzgar el pecado, pero nunca al pecador. El texto evangélico concluye con una parábola de urgencia. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida. En la exégesis de teólogos modernos como Hans von Balthasar, el camino entre reconciliarte con el hermano e ir al altar representa el tiempo histórico de nuestra vida terrenal, el espacio de la gracia y la oportunidad de conversión. No dejes para mañana la reconciliación. El orgullo nos encierra en una cárcel interior de aislamiento y amargura, una prisión de la que no sale hasta haber desmantelado la última brizna de soberbia, pagando el último céntimo de nuestra resistencia a la gracia. La teología contemporánea nos recuerda que la caridad no es un sentimiento difuso, sino una disciplina del alma. El filósofo católico Fabrice Hadjat señala que el prójimo nos molesta porque rompe nuestra comodidad y nos obliga a salir de nuestro propio ego. Pero es precisamente ahí, en la aspereza del encuentro con el hermano real, con sus defectos y sus quejas contra nosotros, donde se pone a prueba si adoramos al Dios vivo o a un ídolo fabricado en nuestra propia medida. Podemos resumir las lecturas en 3 puntos espirituales claves.
Un primer punto, la primacía de la caridad en el culto. Dios no acepta una piedad que pretenda aislarse del prójimo. La liturgia y los sacramentos se devuelven estériles si no van acompañados de un esfuerzo sincero por sanar las relaciones humanas y extirpar el rencor del corazón. Un segundo punto, la docilidad al Espíritu Santo como motor eclesial. La Iglesia de Antioquía nos enseña que el verdadero crecimiento y la fecundidad misionera nacen de una comunidad que sabe orar, que sabe ayunar y que sabe escuchar la voz del Espíritu, subordinando sus propios planes humanos a los mandatos divinos. Y un tercer punto, la radicalidad de la justicia interior. El Evangelio nos llama a superar la moral de los mínimos legales. No basta con evitar el daño físico. Estamos llamados a vigilar las intenciones, las palabras y los silencios con los que edificamos o destruimos la vida de quienes nos rodean. Podemos plantearnos la vida entre dos términos. ¿Esto que hago construye comunidad? ¿O esto que hago destruye comunidad? Os propongo 3 ejercicios espirituales prácticos atendiendo a las lecturas de hoy. Un primer ejercicio, el ejercicio del paso reconciliador. Haz un momento de silencio y repasa tus relaciones. Si el Espíritu Santo te recuerda que alguien tiene quejas contra ti, no lo dejes pasar. Da tu primer paso hoy mismo. Escribe ese mensaje, haz esa llamada o ten ese gesto humilde de acercamiento, desarmando tu orgullo antes de volver a presentarte ante el altar del Señor. Un segundo ejercicio, el ayuno de la crítica y el desprecio. Proponte vivir las próximas 24 horas en un absoluto ayuno de juicios severos e insultos a personas, especialmente en tus entornos digitales y de mensajería. Cada vez que sientas la tentación de etiquetar negativamente a alguien o responder con ira, haz una pausa, respira profundamente y reza un Ave María por esa persona. Esto no quiere decir que no hagas juicios durante 24 horas. Haz juicio para discernir el bien y el mal. Lo que te tienes que abstener es de hacer juicio sobre tu hermano. Y un tercer ejercicio, la oración de disponibilidad al estilo de Antioquía. Dedica 10 minutos de tu propia jornada a una oración de total abandono. Ponte en la presencia del Señor y emulando a la comunidad que hemos relatado en los Hechos de los Apóstoles, Antioquía, dile de corazón: Espíritu Santo, purifica mis planes, ayúdame a estar unido a ti con todo empeño y muéstrame claramente qué obra o qué servicio quieres que realice hoy por amor que eres tú. Para el cierre de hoy nos enseña una de las sentencias más sabias de los padres del desierto. Si un hombre no se convence en su corazón de que él es el mayor pecador del mundo, no puede encontrar el descanso en Dios. Vaciémonos de la justicia propia de los fariseos para dejarnos llenar de la misericordia infinita de nuestro Salvador. Que vuestras jornadas en este año 2026 sean un reflejo nítido del hombre que portamos, para que el mundo, al ver nuestras obras de reconciliación, reconozca que somos verdaderos discípulos de Cristo y puedan llamarnos con razón cristianos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Misericordia